Hola, soy Pilar Barra y en este vídeo realizaré una presentación del segundo tema de la asignatura Liderazgo Directivo e Inteligencia Emocional. Este segundo tema trata sobre la inteligencia emocional en concreto. Como podéis comprobar, el tema contiene estos puntos. En primer lugar, vamos a definir lo que es inteligencia, para pasar posteriormente a describir la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner. En tercer lugar, hablaremos de las emociones para vincularlo con lo que se considera la inteligencia emocional. Y ya por último nos enfocaremos en las creencias limitantes, en lo que habitualmente se denomina como el mapa no es el territorio. Bien, en primer lugar, hablamos de inteligencia como de la capacidad que existe, que tenemos para resolver problemas y que nos permite abordar situaciones en las cuales se persigue un objetivo, así como determinar el camino adecuado que conduce a dicho objetivo. El problema con esta idea tradicional de inteligencia es que se encuentra limitada a factores lógico-matemáticos y de habilidades de razonamiento lingüístico, y por lo tanto no abarcan la totalidad del ser humano, es decir, no toda su potencialidad. Y por ello, la teoría de las inteligencias múltiples nació como reacción a esta visión tan estandarizada o tan básica de lo que se entendía hasta el momento como inteligencia y la manera en la que era analizada y medida. La competencia cognitiva del hombre, es decir, sus conocimientos, queda mejor descrita en términos de el conjunto de habilidades, talentos o capacidades mentales, que es lo que se denominan inteligencias. Dichas inteligencias de Gardner, del experto, aparecen descritas en detalle en los materiales de la asignatura. Como podéis ver en los apuntes, una de las inteligencias múltiples del ser humano es la inteligencia interpersonal, que evalúa la capacidad que tenemos para empatizar con las demás personas. Esta idea es lo que se vinculará posteriormente a lo que se denomina inteligencia emocional. En este sentido, cabe incluir el concepto de emociones, que son reacciones complejas en las que se ven mezcladas tanto la mente como el cuerpo. Las principales características de las emociones son, en primer lugar, que constituyen un medio no verbal y bastante efectivo de comunicación. En segundo lugar, es un mecanismo efectivo de regulación del comportamiento ajeno. En tercer lugar, facilita la interacción social. De hecho, por ejemplo, la sonrisa se considera un imán social. Y ya por último, tienen un papel determinante a la hora de percibir nuestro entorno. Como veremos posteriormente, en el último punto, la realidad depende de la persona que la evalúa. Por lo tanto, la inteligencia emocional enfatiza el papel que ejercen las emociones dentro del funcionamiento psicológico de una persona. Esta habilidad se puede utilizar sobre uno mismo, lo que se llama competencia personal o inteligencia intrapersonal, o sobre los demás, que se denomina competencia social o inteligencia interpersonal. En este sentido, la inteligencia emocional se diferencia de la inteligencia social y de las habilidades sociales en que incluye también emociones internas, emociones privadas, que son importantes para el crecimiento personal y el ajuste emocional de las personas. Los tres modelos fundamentales de inteligencia emocional fueron desarrollados en los años 90 y son los de Mayer y Salovey, los de Goleman y el modelo de Bar-On. El más conocido a nivel general es el modelo de Goleman, debido a las grandes ventas que obtuvo con su obra La inteligencia emocional, publicada a finales de los años 90. Con este éxito accedió a un público sin formación psicológica, pero interesado en el tema. En los apuntes podéis ver las diferentes concepciones que cada uno de estos autores tiene sobre lo que es la inteligencia emocional, las características y los elementos que componen cada uno de sus modelos. Para Goleman, el coeficiente emocional y el coeficiente intelectual no son incompatibles, son simplemente dos maneras distintas de medir la inteligencia global de un individuo. Como ocurre con el coeficiente intelectual, nacemos con un coeficiente emocional dado, pero si bien es muy difícil aumentar durante la vida el coeficiente intelectual, existen varios métodos para aumentar el coeficiente emocional. Es importante destacar que Daniel Goleman hizo una aplicación de su visión de la inteligencia emocional aplicada a la vida profesional, poniendo especial énfasis en las competencias determinantes para el éxito profesional, como son, como tenéis ahí, la autoconfianza, la capacidad de adaptarse y de recuperarse, el espíritu de iniciativa y la capacidad de cooperar con los demás. Todas estas actitudes, sin duda, hoy día son esenciales para evolucionar en el mercado laboral. Y ya por último, es importante tener en cuenta que como seres humanos no operamos directamente sobre el mundo que vivimos, sino que operamos sobre mapas o modelos que vamos creando individualmente a lo largo de nuestra vida y en función de ese modelo generamos una conducta.
En su libro La estructura de la magia, Madeleine y Grinder identifican 3 tipos de limitantes de la experiencia humana: los limitantes neurológicos, los limitantes sociológicos y los limitantes individuales. Todos estos limitantes son explicados en detalle en los materiales del tema. En este sentido, y según estos mismos autores, la estructura superficial es un modelo de la estructura profunda, que a su vez es un modelo de las experiencias vividas, lo que se considera el metamodelo. Este concepto del lenguaje como expresión se basa en 3 principios. En primer lugar, el principio de omisión. En nuestra experiencia diaria, externa, en relación externa, entendemos por omisión pasar por alto o suprimir cierta información sensorial. En una situación comunicativa, esta omisión nos permite ahorrar tiempo en detrimento de la precisión. En segundo lugar está el principio de la generalización. Dentro de nuestro contacto con la vida, generalizar es llegar a conclusiones globales basadas en una, en 2 o más experiencias que nos permiten comprender o interpretar la realidad. Y ya por último, el principio de distorsión. No operamos en la realidad, sino a través de nuestro modelo particular del mundo. Esto tiene una primera aplicación práctica y no es otra que interpretar lo que observamos ahí fuera en función de nuestras malformaciones semánticas. Estas distorsiones se producen cuando realizamos cambios o sustituciones de datos en nuestra experiencia por medio de representaciones erróneas. Todos los ejemplos de situaciones cotidianas en las que aplicamos estos principios podéis encontrarlos en los apuntes de la asignatura. Y ya con esto acabaría la presentación del tema de la asignatura, el tema 2, y como siempre estoy a vuestra disposición a través de los canales habituales. Un saludo.